Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Recibimos a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros el ingeniero Ignacio Ditren, quien es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, ingeniero. Un placer tenerle por aquí. Muy buenos días. Buenos días. Muchas felicidades en este nuevo año. Es así. Igual Que para sea de usted. muchos éxitos para todos. Y precisamente... Y desear lo Sí. que más desea todo el mundo en este momento. Ok. Salud. Salud. Eso es lo más importante. Este enero se inicia el nuevo año y con ello el partido Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández tienen un gran reto de crecimiento principalmente. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para este nuevo año? Bueno, lo primero es que el que no ha sido militante de un partido o le ha tocado formar un partido, a mí me ha tocado formar dos, porque duré muchos años en el antiguo partido en que estaba, en el PLD, y me tocó una parte de la construcción de ese partido. Ahora, formar la Fuerza del Pueblo es una tarea titánica. Lo que hemos hecho en 2 años es algo apoteósico, porque yo estaba en una tertulia la semana pasada y le explicaba a alguien que en el año 78 me tocó ser delegado en las primeras elecciones que participamos en ese partido. Y yo fui delegado de una mesa electoral en el Colegio San Juan Bautista de la Salle, ahí en Bellavista, y sacamos un voto, después de 5 años de formado el partido. Obviamente que fue el mío. Y la Fuerza del Pueblo, sin embargo, participó, ha sido titánico esto, porque nosotros salimos el 20 de octubre del 19, el presidente Fernández daba un discurso anunciando su salida. Eso fue en octubre. Y ya en febrero estábamos participando en unas elecciones, 4 meses después, lo cual fue algo realmente espectacular. Y a 2 años de formado el partido, ya vemos cómo llegamos, sobrepasamos los 700,000 militantes. Es decir, que es algo que hemos hecho en muy poco tiempo. En este año, nosotros pretendemos seguir el crecimiento y la organización interna del partido, formando las diferentes estructuras, lo que nosotros llamamos direcciones de base, direcciones medias y obviamente los organismos superiores, que es la dirección central y la dirección política. Ingeniero, si uno tomara esas 2 experiencias suyas, años 70, el Partido de la Liberación Dominicana, y ahora año 2020, ¿verdad? 2021, la Fuerza del Pueblo. Parecería que es más difícil ahora, la gente más incrédula, está menos confiada en los partidos, pero parecería que no, por la cantidad de militantes. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su valoración Bueno, son etapas diferentes. en esos dos momentos de la historia dominicana? Son 2 momentos diferentes. Tenemos que hablar que para el año 1973, cuando el profesor Juan Bosch sale del PRD, estábamos en medio de una guerra fría y había, ¿cómo te digo? Había ideología y esa ideología, pues la gente se aferraba, muchachos jóvenes que incluso exponían hasta su vida por un ideal. Hoy en día es un poco más difícil organizar a la gente porque no hay esos ideales, el mundo está en otra etapa y hay que venderle a las personas sueños, esperanza, que es lo que realmente ha hecho la política. La gente a veces critica eso, pero eso va a existir toda la vida. De hecho, hay personas que pasan, antes criticaban, bueno, muchos que pasamos de un simple militante a ser político, o empresarios que llegan a la política y se convierten en políticos, del momento mismo en que tú estás ejerciendo
una función pública y después te convierte en un político. Y siempre lo va a existir, porque siempre la gente critica eso, mucha gente critica eso, pero la política siempre va a existir desde el momento mismo en que tú pasas a dirigir el Estado. Hay quienes han dicho que la política parece mucho a la cinematografía, vendedora de sueños. Bueno, sí, justamente de eso se trata, porque la gente, pero también la religión. La religión también lo que hace es vender la esperanza a la gente, decir que hay una vida después de esta vida, etcétera, etcétera. Los políticos lo mismo. Vamos a transformar, vamos a hacer eso. Y cuando uno se acerca a lo que uno ha ofrecido, pues está cumpliendo su rol. ¿Cuáles retos tiene el gobierno en el 2022? Del gobierno. No sé qué. Mira, si tú supieras que no he visto ningún decreto estableciendo como le llamaron este año, lo publicaron. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a denominar? La declaratoria. Este año? No lo han hecho. El gobierno El gobierno no ha dicho cómo se no ha llamará declarado este año de... No le ha puesto ningún nombre. No ha definido. No ha definido ¿A usted eso. qué le gustaría? Bueno, el problema fundamental que tenemos, que tiene el mundo en este momento es la salud. Pero en República Dominicana tenemos el problema de la inflación. ¿De la? Inflación. Sí, pero normalmente el nombre procura bueno, revertir eso. Empujar algo. Bueno, revertir eso, pero... Año de la educación, año de la que sé yo cuánto. Sí. Puede Pudiera ser el año de la salud. educación. De la salud. El pudiera año ser. de la salud, porque... O de la estabilización económica. Exactamente. En el caso de la salud, decían algunos legisladores de la oposición que República Dominicana se había convertido en un laboratorio de América por el asunto de la cuarta vacuna. La Fuerza del Pueblo, ¿cuál es la posición en torno a la decisión del gobierno de la tercera vacuna obligatoria y una opcional, la cuarta? Mira, cuando se habló de la tercera vacuna, lo que nosotros decíamos era que cualquier decisión de esa naturaleza debe estar fundamentada en estudios, en registros y en resultados. Que no debe ser una improvisación y nosotros adelantarnos. Siempre, cualquier decisión de esa naturaleza debe estar fundamentada en eso, en un estudio que determine cuáles son los resultados que hay para uno poder tomar una decisión de esa naturaleza. De todas maneras, nosotros en República Dominicana hay que reconocer que hemos tenido buenos resultados con las vacunas. Hemos tenido buenos resultados y se ha aplicado una gran cantidad. Muchas personas, cuando ven la verdad, pues se acercan. Mucha gente que se resistía a vacunarse, hoy en día se acerca de manera espontánea. ¿Qué Sobre tendría todo que hacer el gobierno para completar esa franja que falta? Bueno, no se me ocurre qué pudiera hacer, porque se han hecho ofertas. Bueno, hay países, por ejemplo en Estados Unidos, estaban ofertando hasta darle $100 y darle algún estímulo un incentivo económico, un incentivo. Este gobierno en las Navidades dio una tarjeta. Pudiera dar una tarjeta al que se vacune, qué sé yo, no sé. La mayoría de los países lo que están tendiendo es a restringir la operatividad de los ciudadanos para que se vacunen. Por ejemplo, no dejarlos entrar al metro, a los lugares públicos. Claro, eso son medidas correctas. Son cosas porque de alguna manera hay gente que se resiste y uno no lo entiende, porque desde que uno nace, uno está recibiendo vacunas. A los niños desde que nacen le aplican a los tantos meses una vacuna de tal cosa. Entonces yo no entiendo por qué la gente se resiste. Pero como mire, si fuera algo nuevo. Y gracias a esa vacuna no tenemos mucho lisiado. ¿Verdad que sí? Contra el polio, contra la tuberculosis, una contra cantidad de la vacunas. bacteria. En el caso del incentivo de entregar la tarjeta de bono de Navidad, que ya sería entonces un bono por la vacuna, pudiera ser una buena medida que el gobierno implemente. Eso pudiera ser. En el centro olímpico, todo el que llegue ahí, que se vacune,
se le entrega Otro bono. un bono. Exacto. Para la segunda vacuna, bueno, pues otra vez mismo bono. Bueno, Sí. es una forma de nosotros poder lograr realmente evitar que se siga propagando. Leí en los periódicos en estos días que un científico explicaba que esta El Omicron, podía ser ya el final, el final, inicio del fin. el inicio del fin final. Ingeniero, usted sigue siendo responsable de la parte municipal, desde la Así Fuerza es. del Pueblo. ¿Es subsecretario de la Liga Municipal Dominicana? No. Llega a un acuerdo con el secretario o presidente. El como le dicen presidente ahora, ahora, Víctor de Asa. y me convertí en asesor. Ok. Y yo quise dejarle la posición a alguien que él buscara dentro de su partido. ¿Cómo y me convertí en asesor. ¿Cómo siente usted que se están manejando los gobiernos municipales desde el punto de vista de la operatividad y el propósito de dar cada vez mayor solidez a los gobiernos municipales? Mira, yo tengo casi toda una vida dedicado a la municipalidad, porque yo fui regidor cuando tenía 20 y pico de años y duré 8 años como regidor. Y siempre he tenido el sueño de que en República Dominicana realmente hayan 2 niveles de gobierno, como lo establece la Constitución. El gobierno central y la municipalidad. Me da una nostalgia cuando yo veo, por ejemplo, aquí estaba en estos días el electo alcalde de Nueva York. Sí. Y tuve el poder que tiene el alcalde de Nueva York, tuve el poder que tiene el alcalde o alcaldesa de Bogotá o el de Sao Paulo, que son verdaderos gobiernos locales. Aquí hacen su esfuerzo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un alcalde como el de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, que ha hecho un excelente trabajo. Y siento que a nivel general la municipalidad se maneja adecuadamente. Y a veces escucho personas que sin conocimiento de causa dicen, no, que los gobiernos locales son un desastre, que se roban el dinero. Y hay que ver, yo me atrevería a retar a cualquiera que haga una lista de todos los alcaldes que ya salieron y vean si son ricos o si viven en la miseria. La mayoría viven muy mal. La mayoría vive muy mal. Muy mal. Y murió, como en el caso de Santiago, el exalcalde murió prácticamente haciendo colecta para enterrarlo. Entonces, Bueno, pero eso no es un indicador de transparencia. Sí. No. El indicador de transparencia es lo que hace la Cámara de Cuentas cada vez que publica cuáles ayuntamientos cumplen y cuáles no cumplen con la Sí. legislación de control. sí, y lo que ocurre es, Sí, porque hay alguien que se puede coger asuntos y malgastarlo. no, lo que pasa es que la política en República Dominicana es muy, ¿cómo se llama? Ríspida, No, es muy clientelar. clientelar. Entonces, lo que hacen normalmente es ayudar a mucha gente con poca... Pero, como tú dices, Laura, los gobiernos locales tenemos que acercarnos más a la transparencia y al manejo adecuado de los fondos. Por ejemplo, en estos días me llamaba un compañero de Bonao, regidor, y me decía que en ese ayuntamiento hay un desastre porque... En el de Bonao. Sí, que el alcalde no se está manejando con mucha transparencia y que prácticamente el 50% de los recursos lo gasta en empleomanía. Entonces ahí tiene papel la Cámara de Cuentas para poner orden ahí, lo cual no quiere decir que todos los ayuntamientos se manejen así. Lo que ocurre es que estamos hablando de cuando tú tienes el gobierno central, que es uno, tú tienes 382 gobiernos locales. Entonces en alguno habrá manejo inapropiado. ¿Cómo siente? ¿Y funciona la estructura actual que tienen los ayuntamientos en base a la ley municipal con consejos de regidores que se supone que tengan unas funciones de control, pero que prácticamente no se ejercen? Sí, pero la mayoría sí. Comenzando porque los regidores creen que el síndico es el jefe de ellos. No, yo tan claro que no. En algunos casos se suman a eso para alguna forma de que le dé alguna prebenda y cosas así. Pero en sentido general, mira, lo que me da pena, y yo lo he hablado tanto en FEDOM, que soy asesor también, como en la Liga, dice, mira, ¿qué le hace falta a los ayuntamientos? Comunicación, una política de comunicación. Porque como dije, son 382 gobiernos locales.
La mayoría funcionan adecuadamente. Aquí hay ayuntamientos que la gente no sabe que no tiene deudas. Y todo el mundo piensa que todos los ayuntamientos tienen deudas. Aquí hay ayuntamientos que antes de que ocurriera lo que ocurrió ahora, que el año 10 y el 20, el gobierno dio un aporte para... De 500 millones Sí, para el pago de regalías. De la regalía, para que no tuvieran que endeudarse. Pero más del 50% de los ayuntamientos no tenían que coger préstamos, que ya lo tenían de motu propio. En esta Navidad entregó 4.000 millones de pesos para seres y contenes implementarse durante este 2022. Sí, pero eso fue muy adecuado para los ayuntamientos y lo felicito al gobierno que lo haya hecho, pero era producto de que el gobierno, como no pudo ejecutar el presupuesto, había que gastarlo. Entonces una forma adecuada fue transferirlo al ayuntamiento. Ingeniero. Y qué bueno, porque hacían falta obras. Ingeniero, ¿cómo siente usted que va el proyecto de los residuos sólidos? Y la idea de Eso va lento. funcionar a nivel... Va muy lento, va lento. muy lento. Y es una pena porque Porque el gobierno está cobrando el impuesto de los Sí, residuos sólidos. pero está haciendo la acumulación de los recursos para eso, pero todavía no veo soluciones ejecutables. Por ejemplo, tú tienes el caso de Puerto Plata, donde tú tienes, ¿verdad? Hay dos terminales de crucero. Y es una pena que hay una de ellas que está justamente frente al vertedero. ¿Qué ha pasado en Puerto Plata que no se ha hecho ese vertedero? No lo entiendo. Bueno, No lo pues, entiendo. Y hay tantas soluciones para eso que no sé por qué no se ha aplicado. Pero ese vertedero de Puerto Plata no se solucionó. Usted dijo que se... Todavía no se Había soluciona. Que se había adquirido un inmueble. Sí, se había adquirido, pero no se ha ejecutado todavía. no se ha ejecutado nada. Ignacio, muchísimas gracias por tu Bueno. participación. Muchas gracias. Buen año para usted y su familia. No, y Gracias para, por venir. y para la fuerza del pueblo. Y para la fuerza Y del para la pueblo. fuerza del pueblo. Señores, despedimos a Ignacio Ditren, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Muchas gracias.